Buen día también a todas, a todos. Veo que todavía este tipo de charla sigue convocando más a las mujeres que a los hombres, que habla un poco de los desafíos que tenemos. Yo tengo una mirada bien práctica en este tema del género y lo estamos atacando en tres frentes, básicamente. Quiero ser bastante provocador con el comentario. O sea, yo creo que el tema de la inclusión de la mujer en Colbún en general y en la sociedad en particular, pero dentro del ámbito en los cuales nosotros tenemos más influencia, que es Colbún, ¿cierto? El tema es no solamente un imperativo ético, un imperativo moral, sino que también es un muy buen negocio. Y por lo tanto hemos apoyado, ¿cierto?, distintas iniciativas que tienden a aumentar la participación de las mujeres en nuestra empresa. No hemos hecho aparte lo suficiente. Yo creo que todavía tenemos porcentajes que, a pesar de que están por encima del promedio de nuestra industria en particular, nuestro micro cosmos, nuestro ecosistema particular, estamos creo con un 18% de participación, el promedio es menor, pero queda mucho camino por recorrer. Nosotros lo estamos haciendo básicamente en tres esferas. Uno es el marco normativo interno que nos hemos dado, ¿cierto?, con políticas expresas de no discriminación, ¿cierto?, y que de alguna manera busca favorecer la inclusión y una mayor participación de las mujeres. Dos, y muy recientemente hemos creado al interior de la mesa de sostenibilidad que tenemos nosotros funcionando hace bastante tiempo, hemos creado un grupo especial, ¿cierto?, que yo le he pedido que examinen en detalle qué elementos de nuestras conductas, qué elementos de nuestro marco normativo incluso atentan todavía contra una mayor participación de las mujeres en nuestra empresa. Y el tercer ámbito, ¿cierto?, es el que nos convoca un poco hoy día, ¿cierto?, siempre aprender de la experiencia, ¿cierto?, del conocimiento de terceros, ¿no? Y ahí hemos traído, ¿cierto?, yo creo, dos representantes bien importantes, ¿cierto?, la mañana que viene del mundo académico, de medio de la consultoría, y Joaquín, que quizás, digamos, está en una industria donde el problema, ¿cierto?, es el más patente de todos. Porque, o sea, hace tiempo que no veo los números, pero cuando yo me fui desde el sector minero, eran 8 o 9%, era más o menos la participación de mujeres y el Codelco teníamos, ¿cierto?, el gran honor de ser unas que teníamos más, ¿cierto?, porque teníamos como 2 o 3% más. Entonces, yo creo que el ver la experiencia de la industria minera, donde el desafío es particularmente importante, tiene doble interés para nosotros. Habiendo dicho eso, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros relatores que seguramente nos van a ilustrar con importantes insights en este tema que es tan importante para Colbún y para la sociedad chilena en general. Hoy les voy a compartir específicamente uno de los aspectos que venimos trabajando en el último tiempo, que tiene que ver con el peso de los estereotipos y de los sesgos de género. Entonces, en parte lo que vamos a conversar hoy, voy a dar muchos ejemplos que tienen que ver con la brecha de género, porque es el métier que me ocupa, pero mucho de lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con qué nos pasa con los estereotipos en general frente a la diversidad y la diferencia. Entonces, la manera en que los estereotipos operan y producen algunas desigualdades, vamos a poder utilizar esas herramientas, esas distinciones para pensar otro tipo de diversidades que también hoy en día están en la agenda, ¿sí?, para ser trabajadas en términos de generar mayores grados de inclusión. Así que, para conversar, un primer punto que es casi una obviedad es tenemos un amplio debate respecto de si hay o no hay diferencias de género. Estos debates se nutren de diferentes tipos de argumentos, ¿no? Es muy habitual que haya una encendida conversación en el ámbito laboral, en la mesa, cuando estamos con la familia, respecto de si hay diferencias, estas diferencias son biológicas, son construidas, son culturales. Nosotros nos vamos a resolver acá en estos 30 minutos el debate que es súper encendido en términos de las evidencias de un lado y del otro. Lo que más nos va a interesar no es tanto entramparnos en la conversación respecto de si las diferencias son esenciales o biológicas o son construidas, sino cómo estas diferencias, sean más biológicas, más culturales o una mezcla, generan desigualdades en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, el tema no es si hay o no hay diferencias, es qué impacto tiene en la igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos correr el debate, porque es lo que tiene que ver con lo que nos convoca acá, eso facilita. No quiere decir que no haya que tener la otra conversación. Yo voy a hacer de la línea que tiene más que ver con variables culturales, pero, sin embargo, lo que más nos va a importar es ver las desigualdades. En lo que es el promedio de participación laboral, acá estoy concentrada en una franja etaria, porque si lo hacemos un poco más amplio, la participación baja, pero fíjense la diferencia de participación global de mujeres de 25 a 59 años versus los hombres, ¿no? Tenemos un 66% de mujeres que participan en la fuerza laboral en relación a un 91% de varones.
Tengamos en cuenta que en las últimas décadas, no solo en Chile, sino en la región, ha habido un avance tremendo de la inserción de las mujeres en la educación. Porque nosotros podemos pensar que hoy la matrícula en carreras de formación superior universitarias es paritaria. Es decir, las mujeres no tenemos ahora, por diversos motivos, en una época no nos dejaban estudiar, después se podía legalmente, pero bueno, ahí había que elegir, había que tener los medios para estudiar, hay una serie de variables. Lo que sí vamos a ver es que la matrícula está bastante separada. Las mujeres estudiamos carreras vinculadas con, ¿qué áreas? Blandas, educación, o sea, eso se llama es una segregación horizontal, digamos. Y esto es de impacto después en el mundo laboral, porque ustedes como compañía requieren un determinado perfil de ocupaciones, de especializaciones, que efectivamente hay algo que sucede en el porcentaje de egresados y egresadas de esas especialidades. Hay otras organizaciones que este problema no lo tienen y, sin embargo, tienen tasas de participación que no son tan buenas y cuando vamos a altos cargos se reduce. Con lo cual no todo se explica con la ausencia de egresadas, por ejemplo, respecto a determinados campos. Después nosotros podemos conversar por qué las mujeres elegimos más unas carreras que otras, ¿sí? Tiene que ver en cierta medida cómo los estereotipos de género impactan en cómo elegimos nuestras carreras, en qué nos interesa estudiar. Después, como ustedes señalaban, tenemos una brecha salarial en promedio del 17%. Esto está calculado en base a las trabajadoras dependientes por hora trabajada, es decir, hay una brecha que no se explica por otras variables que se pueden despejar como grado de experiencia, desempeño y que tiene que ver básicamente con una brecha de género, que a las mujeres se les paga en promedio menos. Y en altos cargos, ¿sí? Tomando el ranking que realizó Comunidad Mujer el año pasado, en los gobiernos corporativos, este porcentaje creo que ahora bajó un poquito, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, mujeres que son gerentes generales de las compañías que cotizan en bolsa de IPSA, también estamos en torno al 7%, ¿sí? Si vamos al promedio de mujeres en altos cargos, gerencias y algunas subgerencias a nivel país, estamos en torno al 30%, depende un poco de la base de datos que se tome. Con lo cual, digamos, tenemos una participación laboral un poco menor y en la medida que vamos accediendo a altos cargos, como señalaban por acá, en términos de promoción, estos son algunos desafíos los más numéricos, ¿no? Entonces, cuando uno ve este escenario, uno empieza a explicarse o intenta elaborar hipótesis de por qué esto será así, porque las explicaciones que nos damos nos van a dar el camino, eventualmente, para pensar las soluciones o las cosas que tenemos que hacer diferente para cerrar esta brecha. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos para poder cerrar esta brecha es tener más herramientas. Cuando nosotros hablamos de estereotipos de género o estereotipos en general, lo primero que tenemos que desafiar son nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, ¿sí? Hay mucho, diría yo, de sentido común respecto de cómo son los hombres, cómo somos las mujeres, cuáles son los roles que debiéramos desempeñar, qué características tiene nuestro liderazgo. Y estos estereotipos tienen un impacto, ¿sí?, en el día a día y en la toma de decisiones. Entonces, hoy en día, afortunadamente, por lo menos en mi experiencia trabajando en organizaciones, los grados de discriminación explícita, patente, son bien bajitos. Es decir, es rara vez que hay uno no encuentra una política que diga prohibido contratar mujeres, es como un ejemplo bien burdo. Lo que sí nosotros nos encontramos en el día a día es con estos estereotipos y sesgos que hombres y mujeres tenemos, ¿sí? Esto no es un tema de que ustedes los hombres los tienen y nosotras no. Hombres y mujeres tenemos estereotipos de género que nos permiten entender, leer o anticipar qué esperar de hombres y mujeres que trabajan con nosotros, ¿sí? Y también de nuestros líderes. Entonces, en parte, estas desigualdades en parte se explican por el peso permanente y persistente que estos estereotipos y sesgos tienen. El estereotipo es una creencia generalizada que uno tiene respecto a un grupo o una persona, ¿sí? Entonces, generar estereotipos es como parte de nuestro funcionamiento cognitivo habitual, es decir, todos vamos por la vida juntando experiencias e inferimos cosas, ¿no? Respecto de, por ejemplo, si uno visita en turismo un país y tiene una cantidad de experiencias, no sé, viajando a Rusia ahora, si alguien tuvo la fortuna de viajar para el Mundial y tiene una cantidad de experiencias cotidianas, puede inferir, hacer un estereotipo respecto de cómo es el temperamento de las personas que viven en Rusia. Y eso se va a basar en las experiencias que uno tiene, ¿sí? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que todos estereotipamos, todos podemos estereotipar a través de ciertos valores sociales que circulan. Entonces, algunos estereotipos pueden ser que las personas, supongan, no sé, que usan anteojos, tienen un aire un poco más intelectual que las que no. Uno puede estereotipar también por el modo de vestirse, pues uno tiene tatuajes, uno infiere información, ¿sí?, que no siempre es correcta, obviamente, a partir de
ese dato que uno puede observar. Ahora, los estereotipos de género tienden a construir esta idea de que hombres y mujeres somos básicamente diferentes, ¿sí? Tenemos una serie de características, atributos, habilidades y roles que cumplir. Fíjense que hay una idea de complementariedad o de las dos caras de la misma moneda. Entonces, si ellos son racionales, nosotros somos emocionales. Si ellos son básicos, nosotros somos más complejas o enrolladas, me dijeron el otro día. Si ellos pueden hacer solo una cosa a la vez, nosotros somos muy buenas en el multitasking, ¿sí? Entonces, primero, esto es algo a cuestionar, que seamos esto como la teoría de la media naranja, ¿no? Como que nos complementamos. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos que estar atentos en términos de los estereotipos es que hay estereotipos que son positivos, ¿sí? Es decir, que yo presuponga, no sé, que una persona que vive en Noruega va a ser más abierta de mente y más equitativa en términos de género, es un estereotipo basado eventualmente en algunas evidencias que me permite anticipar algo que yo valoro como positivo. Y hay estereotipos que son negativos. Entonces, si yo tengo que definir e incorporar una mujer en un área a priori muy masculinizada y creo que tiene menos fuerza para una tarea y que como son enrolladas me va a alterar la dinámica del grupo, es probable que eso impacte en mi toma de decisión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar alertas, que generamos estereotipos, que esto forma parte de nuestro funcionamiento habitual, que no es el problema tenerlos, sino estar alertas, ¿sí? Y sobre todo ver cómo el estereotipo impacta en un sesgo de género. Entonces cuando nosotros hablamos de sesgo de género, vamos a tratar de hacer hincapié en cómo estos estereotipos, sin que nos demos cuenta, pueden impactar nuestra toma de decisiones. Pensemos en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las decisiones que uno toma en el ámbito laboral? Uno toma decisiones cuando evalúa la performance de alguien, cuando delega tareas, cuando define quién va a liderar un nuevo proyecto, cuando define promocionar a alguien, cuando da feedback. Todas esas instancias son instancias importantes de toma de decisión en el ámbito laboral. Y los sesgos, ahora vamos a ver varios ejemplos, impactan de manera diferencial. Entonces hay mucha investigación, muchos estudios que muestran que los sesgos de género tienen un impacto en muchos casos perjudicial para esta idea de lo que es la mujer y lo femenino y su aporte en el mundo del trabajo. Porque estas características que mencionamos recién de un lado y del otro, ¿sí? Más allá de que es bien probable que en esta sala haya muchos hombres con una gran capacidad para la empatía, ¿sí? Y que la señora o la mujer que está sentada al lado sea la persona más fría del mundo, ¿no? Entonces, el estereotipo lo que me permite es inferir características probables de un grupo, pero no me permite tomar la decisión sobre las personas concretas. Entonces, el problema es ese. Nosotros tomamos decisiones basadas en un estereotipo que va de manera silenciosa, pero permanente, impactando en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, características de los sesgos. Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con variables invisibles, es decir, es como el aire que respiramos. Sabemos que está, pero la mayor parte del tiempo no tenemos registro de esto, que los tenemos naturalizados. Entonces, yo les diría que mientras más tienen en sus cabezas que hay diferencias, por ejemplo, ancladas en la biología, que somos radicalmente diferentes de nacimiento, más difícil va a ser cuestionar estas cajitas. Pensemos que son como cajitas en las cuales empujamos a hombres y mujeres para que se amolden, ¿no? Nosotros sabemos que la expectativa de rol tiene un impacto importante. Esa expectativa de cumplimentar algunas características también nos va de alguna manera a hombres y mujeres entrenando diferencialmente en algunas habilidades y en el poder mostrarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer que todos tenemos sesgos. Yo mencioné ejemplos de sesgos de género. Y los sesgos de género no son algo menor porque somos 50 o un poquito más por ciento de la población, es decir, y nuestra sociedad funciona con una división de roles muy fuerte. Todas las sociedades están estructuradas sobre la división de roles entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, lo que estamos cuestionando es un aspecto bien central de la manera en que entendemos el mundo. Y tener conversaciones comprometidas con el cambio. Como les decía antes también, hombres y mujeres tenemos sesgos y hombres y mujeres podemos ejercer estos sesgos, ¿sí? Bien, esto es un poco para entender cómo funciona el ciclo. Por acá habían mencionado cuando hablamos de estereotipo esta idea del prejuicio, de la idea previa. Entonces, básicamente nosotros partimos de una creencia o de una imagen generalizada, ¿sí? Que después pasa a ser una asociación automática, ¿no? Entonces, mejor cuando tenemos mujeres para el área de call center porque resuelven mejor los reclamos. Es que son más empáticas, ¿sí? También es cierto que hay determinadas áreas de trabajo en una organización que son las que menos remuneración tienen. Entonces ahí también hay una
retroalimentación respecto del tipo de trabajo que las mujeres buscamos, qué grado de negociación hacemos con nuestros sueldos, etc. Entonces, hacemos una asociación automática. Esta asociación suele estar vinculada con un prejuicio que por lo general tiene una connotación afectiva. Entonces, si yo creo que las mujeres son complejas y enrolladas y que trabajar con mujeres es complicado, me va a generar un afecto, ¿sí? Ahora, si yo creo que trabajar con mujeres es bueno porque traen un buen clima de trabajo, porque con esta emocionalidad generan un buen balance, voy a tener otra predisposición, ¿sí? Ahora, lo más importante de esto es cómo esto baja o no baja en nuestras conductas, ¿sí? Y efectivamente en una acción que pueda ser discriminatoria. Entonces, y acá les doy ejemplos sacados de la vida real de los últimos 15 días de los talleres que nosotros damos donde las personas nos cuentan sus ejemplos. La semana pasada tomé una serie de entrevistas para incorporar a una mujer a la planta. Tengo una planta de operaciones mayoritariamente masculina, tenía muy buen currículum, muy buenas competencias, me encantó, pero decidimos no contratarla porque iba a alborotar el grupo. Un ejemplo. Orquestas que hace unas décadas comenzaron con un sistema de audiciones a ciegas, ¿sí? Imagínense un teatro, el esquema normal era hay un jurado, entra la persona con el instrumento, ejecuta y hace una audición. Implementaron cortina y después implementaron alfombra para evitar escuchar eventualmente el uso de tacos, ¿sí? Que por lo menos en nuestra época se asocia con las mujeres. Aumentó drásticamente la chance de las mujeres de ser incorporadas. Ahora, esto se daba porque este jurado, compuesto en muchos casos por paneles mixtos, se levantaba ese día con la expresa agenda de discriminar a las mujeres que iban a hacer su audición. No, es que hay muchas variables que impactan en la toma de decisión, las cuales a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Las orquestas por lo general tienen giras, viajan, entonces uno a veces infiere cuál va a ser la posibilidad de esa mujer que en nuestra sociedad tiene un rol de cuidado muy importante, desigual, que queremos cambiar, pero la realidad es que hoy es así. Entonces, a veces esa anticipación puede haber dicho va a viajar menos, no va a estar disponible, va a estar menos comprometida. Todas estas cosas que suenan mucho en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer nosotros como líderes, como trabajadores y trabajadoras es ¿cuáles podrían ser las cortinas o las alfombras que nosotros podemos implementar en nuestra organización? Entonces, esta cortina o alfombra puede ser literal, puede ser de pronto, si hace sentido, un proceso de currículum ciego para partir, si es que eso ayuda a nivelar. En otros casos no es necesario, lo que uno hace es uno se entrena en estas variables para intentar no reproducir los sesgos. En otros casos uno entiende y a través de este tipo de iniciativas se forma de todo el bagaje conceptual y de lo que se sabe, lo que está investigado en términos de diferencias de género para poder tomar mejores decisiones. Es decir, ustedes no tienen que inventar la rueda, ya está bastante estudiado cuáles son las variables que impactan en que menos mujeres se inserten en algunas áreas, ¿no? Entonces uno ahí puede pensar, esa metáfora a mí me gusta, cuál puede ser las cortinas o las alfombras que ustedes pueden implementar en su día a día para que esto se dé así. Bueno, vale la pena avanzar en este camino. Tomás lo dijo en su presentación, más allá de un imperativo ético, de que somos la mitad de la población, tenemos buenos niveles educativos, entonces en el fondo la pregunta no es por qué sí, la pregunta es por qué no, o sea, ¿qué está pasando que esto no es así? Pero más allá de eso, y por suerte el caso de negocios acompaña, ¿sí? No sé qué hubiese pasado si no fuera el caso, pero por suerte sí sucede. Entonces hay varios estudios que muestran cómo, y no solamente la diversidad de género, sino otro tipo de diversidades, nacionalidades, religiones, discapacidad, universidades de egreso, digo, porque hay algunas organizaciones que de pronto en determinadas áreas son determinados perfiles profesionales de 2 o 3 universidades. Eso también genera un pool de personas que piensan siempre muy parecido. Entonces, claro, ponerse de acuerdo con personas con las cuales uno piensa parecido es como fácil. Ahora, el desafío de la diversidad es que aporta diversidad de miradas, eso a veces puede llevar un poquito más de tiempo gestionarlo, pero abre las posibilidades de innovación, soluciones y creatividad en términos de los procesos de trabajo. Algunos desafíos para avanzar en este cambio, ¿no? Nosotros hablamos de temas vinculados con estereotipos y sesgos de género. Un primer obstáculo, que esto lo pueden sentir ustedes o es lo que les puede tocar lidiar en la medida que ustedes avanzan en una agenda vinculada con estos temas en sus propios equipos. Uno es la apatía, es decir, la falta de interés. Entonces, a veces nosotros, relacionado con el gráfico que les mostraba antes, sabemos cuáles son los números, pero decimos, estoy ocupado con otras cosas. Y de hecho, ustedes tienen muchas cosas en las cuales y muchas metas a las cuales tienen que seguir. Entonces, es como que no terminamos de conectar. Entonces, aunque intelectualmente sabemos que esto es un problema, no siempre afectivamente estamos comprometidos con que esto es algo en lo cual nosotros podemos
aportar. ¿Cómo lo vemos esto? En las personas que permanecen silenciosas, en los talleres, en las reuniones, cuando estos temas se conversan, o que no se involucran o dicen, a mí no me ha pasado, en mi casa no es así, en mi equipo esto no pasa, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Y por qué esto también es entendible que así pase? Porque estos temas son temas sensibles. Cuando nosotros lo hablamos, la primera reacción de muchas personas es ponerse a la defensiva, ¿no? Como si uno estuviera señalando con el dedo alguna mala acción. Entonces, esto es bien probable que pase. La otra barrera con la cual nos encontramos es el miedo, ¿sí? Miedo a la pérdida del estatus, miedo al rechazo de otros, miedo a equivocarse. Pérdida de estatus. Hoy en día, las últimas semanas, meses en Chile ha habido como una revolución bien interesante de este tema, ¿sí? Se ha puesto mucho en los medios, con todo lo que ha pasado en las universidades, pero a veces, y esto es diferencial para hombres y mujeres, ¿sí? Ocuparse de estos temas, a uno puede hacerlo quedar en el equipo como una persona que está, ¿no? Como demasiado combativa. Entonces, por ejemplo, si del lado de las mujeres estamos con este tema, podemos ser vistas como enrolladas o conflictivas con este tema o exageradas. Si un varón se pone, digamos, como aliado, embajador del cambio, también puede eventualmente tener una pérdida de estatus. El miedo al rechazo de otros, como qué pesado con este tema, ¿no? Y el miedo a equivocarse, por supuesto, que siempre está presente. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Y entonces vamos a promover mujeres mediocres solo por ser mujeres. Esta es como una de las primeras inquietudes que surge si es que alguna de las organizaciones deciden ponerse alguna meta. No hablo de cuotas, sino de metas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos tanto por ciento, pongámonos una meta de acá a 5 años y revisemos todos nuestros procesos para ajustarlos para que esto cambie, ¿sí? Entonces, esto suele generar mucha inquietud respecto de, entonces vamos a bajar los estándares de calidad, ¿no? Entonces, desde ya les anticipo que en ninguna agenda organizacional ni de comunidad mujer está la idea de contratar mujeres solo por ser mujeres. Pasa que partimos de la premisa que hay tanto talento femenino que el tema no es ir a buscar mujeres que no tengan las competencias, sino hacer una buena revisión de cuáles son los sesgos y mis procesos y haciendo algunos ajustes, las mujeres empiezan a aparecer. Ejemplos. Headhunters o empresas que nos colaboran con la selección de personal que te dicen no hay mujeres. Cuando uno presiona un poquito, las mujeres empiezan a aparecer. Por supuesto que hacer algunas cosas distintas. A veces es publicar en lugares distintos, redactar el aviso de manera distinta, hacer alianzas con organizaciones que nuclean las mujeres de las áreas ocupacionales menos tradicionales donde uno puede acceder más a las mujeres, ¿sí? El comentario que hizo me pareció inapropiado, pero no supe cómo frenarlo. Esto pasa muy habitualmente, nos pasa a hombres y mujeres, que de pronto se da un chiste, un comentario respecto, estamos hablando en contexto laboral y uno no sabe cómo frenarlo. Yo creo que hoy en día está bastante más sobre la mesa la posibilidad de trabajar estos puntos. Hay todo un tema con el lenguaje inclusivo, en qué medida es importante, en qué medida es solamente un detalle, ¿no? Entonces creo que están dadas las condiciones para trabajar en esto. Y bueno, y después está esta inquietud, me la plantean siempre los hombres, que es ahora no se puede hacer ni un chiste. Como esta sensación de, y es cierto, las reglas del juego están cambiando, es decir, está cambiando la calibración. Esto es como una rutina humorística. Uno agarra, no sé, el Festival de Viña hace 10 años y la rutina humorística uno la escucha y dice esto es lo más inapropiado del mundo. Y la última rutina puede ser más apropiada. Esto tiene que ver con que lo que es apropiado o no apropiado, más allá que algunas cosas son como universalmente inapropiadas en todo contexto, pero en las otras cuestiones más cotidianas está cambiando el contexto. Entonces, efectivamente, yo creo que hay como una cierta desorientación e inquietud y eso hace que en muchos casos algunos de ustedes se puedan llamar al silencio porque no quieren meter la pata, ¿no? Bueno, y por supuesto la ignorancia es una barrera bien concreta. La ignorancia puede ser real, efectivamente desconocen de estos temas, están empezando a entender cómo funciona y en otro caso esto particularmente pasa con los hombres y es que sienten que en tanto hombres no tienen nada para decir. Entonces ahí hay una aclaración muy importante. Cuando nosotros hablamos de incluir una mirada de género en las organizaciones, siempre trabajamos bastante con foco en las mujeres porque tenemos una brecha. Pero ustedes también tienen una construcción de género, ¿sí? Entonces esto de ser siempre fuertes, el rol proveedor, ahí tiene una cantidad de exigencias respecto a cómo se supone que tienen que ser, que también en algunos casos les apretan un poquito el zapato, ¿sí? Entonces ustedes también son de alguna manera receptores de estos estereotipos, donde se esperan que hagan cosas que no siempre están o con las ganas o con el interés de hacer. Algunos ejemplos de cómo se puede manifestar esta ignorancia, eso ya no es así,
en mi familia no es así, mis hijas. Entonces, esto es súper importante porque estos temas son personales. Cuando nosotros hablamos de género, estamos hablando de cómo mejoramos la producción de la silla. Estamos hablando de algo que es como nuclear en nuestra manera de estar en el mundo. Entonces, cuando uno empiezan a cuestionarle, supongan como jefe, algunas actitudes o comentarios que tiene, uno empieza a darse vuelta y ver cómo uno es en la vida en general, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos estos talleres, la gente empieza a darse cuenta, no sé, que en la mesa familiar solamente las mujeres se levantan y se paran preparando la comida. Cosas muy mundanas, no tanto, pero muy mundanas, y uno empieza a hacer como un proceso de reflexión. Entonces, ustedes pueden tener familias muy democráticas, muy paritarias, y pueden tener acuerdos de pareja muy piolas, e hijas muy potentes, e hijos muy respetuosos, pero también hay que ver que de lo individual a lo colectivo tenemos mucha variación, y las cifras nos muestran que hay algo que tenemos que hacer, ¿no? En tareas tipificadas como masculinas, es el caso de ustedes, en la industria, en posiciones de mayor jerarquía, que el liderazgo y el alto cargo sigue siendo en el imaginario una actividad masculina, ¿sí? Y también es una actividad masculina porque los porcentajes dicen que hay más hombres, ¿sí?, que mujeres. Y cuando las mujeres son madres, y yo agregaría no solamente cuando somos mamá, en realidad cuando tenemos la potencialidad de serlo, que básicamente ocupa gran parte de nuestra vida laboral. Esto del lado de los sesgos. Y del lado de la organización, por supuesto, cuando hay criterios vagos de evaluación, ¿sí?, mientras menos esté pensado y sistematizado los procesos de selección, de evaluación, de promoción, ¿sí?, está estudiado que cuando la promoción es por nombramiento, hay mayor promoción de hombres que cuando es por evaluación. Y esto no es porque las personas que hagan el nombramiento tengan una mala intención, sino que uno tiende a nombrar a las personas más cercanas a uno, con las cuales uno hace redes, con las cuales uno observa su desempeño en el día a día, ¿no? Y está bastante estudiado que las mujeres solemos hacer menos redes y mostramos menos nuestro trabajo. Entonces, si el proceso es por nombramiento, es bien probable que esta diferencia se dé. Nosotros hemos trabajado mucho este tema en el último año, año y medio, y hemos ido sistematizando los trabajos que hacemos en los talleres con las organizaciones. Entonces, a partir de lo que las mismas personas que participan elevan e identifican como ejemplos de prácticas, hemos encontrado que hombres y mujeres en nuestros talleres que identifican prácticas concretas del día a día en sus empresas, donde se dan estos sesgos, la gran mayoría de las prácticas identificadas, los sesgos impactan negativamente en las mujeres, ¿sí? Un menor porcentaje de prácticas impactan en los hombres, que ahora les voy a contar en qué ejemplos son. Entonces, aunque ambos somos construcción de género, hombres y mujeres, algo sucede, y esto en parte explica también, junto con otras variables, por qué tenemos menos mujeres en general. Ejemplo, se asume que ser directa es agresivo en las mujeres. Esto se conoce como sesgo de atribución. Una misma conducta emitida por él puede ser evaluada como asertiva. Y si esa misma conducta la emite ella, puede ser evaluada como agresiva. Esto también sucede al revés. Si él muestra en algún momento una expresión facial que se está emocionando por alguna situación penosa que ha habido en el ámbito laboral y su cara lo expresa, eso puede ser visto como debilidad y en el caso ya puede ser visto como lo justo y apropiado que una mujer exprese. ¿Me explico? Entonces estos sesgos van de uno y otro lado. Tenemos acá dos señores resolviendo una ecuación matemática y uno le dice al otro, eres muy malo en matemáticas, ¿sí? Y al lado tenemos el mismo señor, la misma ecuación, ¿sí? Y le dice, wow, las mujeres son muy malas en matemáticas. Ese es un muy buen ejemplo de un sesgo de generalización, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando las mujeres son primeras en algo, y ustedes que tienen una organización bastante masculinizada en los números, esto les va a pasar en la medida que avancen, la primera mujer jefa en un cargo, lo que fuera, la primera mujer, la primera líder en determinadas áreas, esa pobre mujer va a ser observada y va a estar como en un rango de visibilidad enorme en la organización, porque todos vamos a estar mirando cuán bien lo hace, como si que ella lo haga bien o mal, es la explicación a si las mujeres son buenas o no en esa tarea. Otro ejemplo, perdón, están todos en inglés porque es lo que se consigue. Fíjense, pelo canoso, él distinguido, ella vieja. Esto pasa mucho en el ámbito de la farándula. Entonces tenemos un actor, no sé, Richard Gere, y es como, ¿no?, súper deseado, etc. Bien, yéndose temprano del trabajo en alguna tarea vinculada con el niño, ella es percibida como perezosa, poco comprometida, y él es dulce, ¿sí? A veces no sucede esto. En los talleres muchas veces me dicen los hombres que sienten, por variables vinculadas con la cultura, que no tienen ningún margen para pedir, por ejemplo, acompañar a los hijos al doctor o ir a una actividad escolar,
porque esto es visto como, y me han contado ejemplos donde les dicen, ¿y tu señora? Entonces, mirá, no sé, me llamaron del colegio, está con fiebre el niño, lo voy a ir a buscar. ¿Y tu señora? Como diciendo, bueno, el rol. Entonces, esto se puede dar de las dos maneras. Y en el caso de las tareas domésticas, ella simplemente es la esposa y él es el rockstar, esposo súper genial, ¿no? Esto tiene que ver con la atribución diferencial de roles, uno y otro. Este es otro ejemplo. ¿Te has fijado que a las mujeres les dicen calculadoras, para los hombres no? En hombres se dice estratégico. ¿Sí? Esto es el mismo ejemplo anterior respecto a cómo uno atribuye, y por supuesto que calificar a alguien de calculadora tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, claramente en términos de la valoración para ejercer un cargo de liderazgo, yo prefiero una persona estratégica a una persona calculadora. Y menos si es una mujer, porque una mujer calculadora evoca toda una imagen de algo que no queremos tener cerca, ¿sí? ¿En qué espacio se despliegan estos sesgos? Esto es súper importante. La mayoría de los ejemplos que nosotros relevamos de prácticas sesgadas están en el ámbito de las interacciones informales, ¿sí? Es decir, es raro que me digan en el proceso de reclutamiento dice tal cosa, ¿sí? O en un espacio formal de reunión alguien dijo en esta compañía las mujeres no van a liderar nunca. O sea, ese tipo de cosas no pasan, ¿sí? Pasan en las conversaciones informales, en los comentarios, en cosas tan sencillas como que cuando hacemos las reuniones, las que ponemos, levantamos y ordenamos, lo que sea que la reunión, son las mujeres. En ese tipo de cosas también. En el caso de los procesos más formales, los ejemplos más obvios y que en el fondo son los más fáciles de trabajar, ¿sí? A lo sumo con decisión y un poco de recursos, no hay baños. Entonces no contrato mujeres en la faena porque no hay baños, porque no tienen dónde cambiarse, etcétera. Otro ejemplo, los hombres no tienen días de licencia por hijo enfermo, las mujeres sí. Ahí tiene que ver con algunas políticas públicas o algunas políticas específicas que algunas empresas puedan tener, donde diferencian, ¿sí?, políticas para padres y madres. Ejemplo de prácticas informales. No asignar un proyecto a una mujer porque se asume que no va a querer viajar. Acá lo importante de esto es que esto se da sin conversación. Esto es un proceso automático. Entonces, yo tengo que definir un liderazgo, un nuevo proyecto desafiante. Creo que ella tiene todas las competencias para hacerlo, pero tiene, no sé, 2 hijos de menos de 4, y en el día a día la veo que está, como muchas de nosotras, como loca, ¿no? Entonces, a pesar de que creo que es una buena oportunidad, no la quiero sobrecargar, quiero cuidar sus deseos de cuidar, de estar en su casa. Entonces, casi una actitud protectora, mejor no, ¿sí? Entonces, primero no tengo la conversación, entonces asumo que ella no va a poder y asumo que él sí. Él también tiene 2 hijos pequeños, pero no tiene problema en viajar, no tiene problema en no estar nunca, lo asumo, ¿no? Entonces, lo primero que yo les invitaría es a tengan esas conversaciones y luego les invitaría a pensar por qué debiera ser tan dramática, ¿sí?, la asunción de un proyecto con la compatibilización con la vida familiar. También es importante, se improvisan reuniones de trabajo importantes en horarios que no son compatibles con las responsabilidades de cuidado. Entonces, pum, dejando de lado cuestiones de coyuntura, siempre hay emergencias o urgencias, pero en muchas organizaciones hay un hábito de poner reuniones importantes a las 5, 5 y media, 6, 6 y media de la tarde, ¿sí? Entonces, sabiendo que hay una desigual distribución de los cuidados, hasta que eso no se resuelva mediante otras políticas, uno tiene que saber que eso puede hacer que de manera crónica yo me retire a la mitad de esa reunión, eso hace que me pierda información, que aporte menos y eventualmente que sea percibido como menos comprometida. Para ir cerrando, ¿se acuerdan que les contaba que la mayoría de las prácticas impactaban en las mujeres sesgadas, pero hay un porcentaje de prácticas que se identifican como de impacto exclusivo en hombres o en ambos, ¿sí? Bueno, acá se cortó un poco, pero básicamente la principal inquietud que los varones tienen cuando hacemos talleres tiene que ver con esto de que no son considerados como personas que quieren cuidar a sus hijos, cuidar a sus padres mayores o a las personas enfermas. Es decir, en alguna idea, esto de, por ejemplo, que los hombres se tomen un día por la familia no es bien visto. He visto organizaciones, de hecho una de un rubro parecido al de ustedes, donde una persona me contó que sus 3 hijos nunca se tomado los 5 días de postnatal porque en su equipo nunca nadie se los había tomado. Entonces sabe que tiene derecho a hacerlo, pero no lo hizo, porque algo de la cultura de alguna manera no le facilitó esa cuestión tan básica como son 5 días, ¿sí? Entonces, esto es interesante, porque en términos de trabajo, en términos de género, yo les diría que ustedes no solamente tienen que estar pensando en cómo generamos mejores condiciones para que haya menos sesgos y discriminación hacia las mujeres, sino también empezar a mirar cuáles son las necesidades que los hombres tienen. Bueno, y para cerrar,
Como les decía, inevitable tener sesgos, pero podemos reducir el impacto negativo. Liderar con el ejemplo es fundamental. Yo desde el área de personas, desde todos los programas que trabajamos con organizaciones, nos matamos haciendo el trabajo que en un cuarto de segundo muere si cuando él se para al frente a abrir este taller que queda grabado, dice una frase que me mata toda la iniciativa. ¿Sí? Entonces, liderar con... pero estuvo bien, sí. Tiene una tremenda responsabilidad. Si yo pongo metas y ajusto la organización para avanzar en incorporar más mujeres en altos cargos y en la reunión de comité ejecutivo, un gerente importante dice, ¿y el KPI de las minas cómo está? ¿Me explico? Es como que fue un poco para atrás y esto sucede. Entonces es súper importante liderar con el ejemplo. Esto digo no solamente que digan lo políticamente correcto, sino efectivamente mostrarlo con el ejemplo. Son papás y son líderes de un área, tómense los días que tienen que tener, ¿sí? Analicen más allá de las políticas disponibles cuáles son las lógicas de trabajo en su área, fomenten. Tienen un colaborador que fue papá y está trabajando hasta las, no sé, 8 de la noche todos los días, tengan una conversación, fomenten ambientes en los cuales esto no sea tema, ¿sí? Ser portavoz. La otra es una regla de oro. Primero, lo primero que es, uno dice, bueno, la regla de los 3 segundos. Cuando algo pasa que me parece inapropiado, tratar de no dejarlo pasar, porque esas pequeñas cosas van teniendo un efecto acumulativo. Ese no dejar pasar no quiere decir increpar a la persona en público frente a su equipo, quiere decir eventualmente poder decirle, mira, en la reunión este comentario me pareció que... ¿Sí? Hay como múltiples maneras de poder hacerlo, no reírse tan fuerte cuando le hacen un comentario que no es apropiado. Y sobre todo que el enfoque no esté en el problema, sino en la oportunidad, ¿no? Entonces también algo que es bien útil en el ámbito organizacional es focalizar en la oportunidad, qué es lo que tenemos para ganar. Y tenemos para ganar porque hay un buen caso de negocios y tenemos para ganar porque las organizaciones que incorporan buenas medidas enfocadas a diversidad de género y de conciliación reportan aumento en la encuesta de clima, reportan en muchos casos menor rotación, ¿sí? Mayor compromiso, aumento de nivel de productividad, es decir, hay un beneficio que inclusive les toca a ustedes, los caballeros que están acá sentados, ¿no? En el sentido de que no es solamente para nuestro beneficio, sino también para el de ustedes. Quisiera hacer en esta presentación una visión global para caer en concreto en qué estamos haciendo en la industria minera. ¿Por qué es importante saber que la industria minera está metida en esta discusión de verdad, con decisión y tomando medidas concretas? ¿Por qué es relevante esto para el sector? Es relevante para el sector por 3 razones. Me voy a referir de la más general a la más particular. La primera razón es porque esto forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a los cuales Chile se comprometió decididamente a contribuir y participar. Es decir, es un compromiso del país. Y no es un compromiso que asume solo el gobierno y que tiene que hacer el gobierno. Es un compromiso de todos los que formamos este país, entre otros los chilenos, las chilenas y las empresas, por supuesto. Y por lo tanto, el desarrollo sostenible de Chile no en una discusión de Twitter, sino que de acuerdo al compromiso adquirido en organismos internacionales, requiere, entre otras cosas, preocuparse por el tema de género. Por lo tanto, la primera quizás razón estratégica de política nacional es porque existe un compromiso. Por lo tanto, es indispensable varias cosas. Saber que existe este compromiso, entender en qué consiste este compromiso, para que hablemos de lo mismo y no estemos hablando de cosas distintas. Y además, nosotros en nuestro sector estamos absolutamente comprometidos y convencidos de que lejos de que la minería sea un obstáculo para el desarrollo sostenible, es uno de los grandes motores del país para que éste crezca de manera sostenible. Dentro de esos 17 objetivos que tienen bajadas concretas, medibles, con KPI, etc., hay uno, el número 5, que habla de la igualdad de género. Y vale la pena leer esto para no improvisar nada, es decir, ¿en qué consiste este objetivo de desarrollo sostenible al cual está comprometido el país, por lo tanto sus empresas también de manera principal y cada uno de nosotros? Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, ojo, es un derecho humano, por lo tanto estamos todos comprometidos a participar en el respeto de los mismos, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador, es un muy buen negocio, entre otras cosas, y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Por lo tanto, partamos de una base general. Esta no es una discusión políticamente correcta, no es nice, no es para que me pongan likes. No, esto es un compromiso del país en serio.
Y no es un compromiso para que efectivamente no saliéramos movidos en la foto internacional. Es un compromiso que tiene una raíz profunda y que nos dice, señores, a través de esto estamos respetando un derecho humano básico y una forma de respetar los derechos humanos al interior de la empresa. Así de importante, grave y profundo es el tema, es este. Es el de evitar toda forma de discriminación contra las mujeres y niños. Entonces yo creo que esa partida básica nos permite tener una conversación en otro tono que es tremendamente relevante. Por lo tanto, ¿por qué hablamos? Porque existe un compromiso con el respeto a los derechos humanos, existe un compromiso con el desarrollo sostenible, al cual estamos todos obligados a aportar. Porque además necesitamos el mejor talento disponible. ¿Y quién ha dicho que el mejor talento está en los hombres? Nadie se atreve, alguien lo pudo haber dicho en algún minuto, y reconozcámoslo, pero hoy día nadie se atreve ni siquiera a susurrarlo, digamos. Y además existe evidencia empírica de que no es así. Hombres y mujeres son igualmente talentosos. La diversidad de género tampoco es un tema de minorías, digamos, no es un tema de minorías, y aquí se hacían muchas bromas, hay que tener una mujer, hay que tener un negro, hay que tener un chino, hay que tener... Olvídense, digamos, las mujeres son más que los hombres, digamos, no es un tema de minoría. Los cambios de cultura y política deben venir desde el interior de los sujetos como desde las organizaciones, y a esto me voy a referir a continuación. Y quisiera tomarme, al pasar a los capítulos siguientes, a los puntos a tener en consideración de algo muy importante que emana de una de las primeras preguntas que hacía Mariana. ¿Este es un tema simplemente biológico o es un tema cultural? Cualquiera sean los porcentajes que se le asignen, no cabe ninguna duda, al biológico no se pueden hacer algunas cosas, pero da lo mismo. Al tema cultural hay que asignarle un porcentaje importantísimo. Los cambios culturales no son por decreto. Los cambios culturales no son de la noche a la mañana. Los cambios culturales toman tiempo. Y ese es el gran desafío, porque genera cierta ansiedad no ver cambios profundos en el cortísimo plazo. Y por lo tanto, lo que hay que estar consciente es que estamos aquí de verdad metiéndonos en temas que son tremendamente profundos y difíciles de cambiar, porque son temas culturales tremendamente enraizados. Los puntos a tener en consideración. Lo primero, y esto ya lo empiezo a mirar desde el punto de vista de la minería, es importante que se generan, hay que conocer las tensiones y paradojas que se producen al interior de los ambientes laborales. Pero lo primero es que cuando usted habla con el mundo de los directorios, los ejecutivos, este es un tema que muchas veces es más fácil de entender. Sentado en una mesa de directorio, claro, hay 7 directorios, 3 dicen flauta, esto es más complicado, pero son 3 de 7. Esto es algo más fácil de entender. Cuando baja usted al yacimiento minero y entonces ya es más complicado. Y las conversaciones con los dirigentes sindicales son un poquito más enredadas, digamos. Le dice, oiga, mire, aquí la idea es que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. Entonces dice, oiga, mire, vamos a hacer un cambio cultural en que creo que todos ustedes contribuyan. Ja. Porque, o sea, la mitad de nosotros se tiene que ir en principio. Ya no es tan fácil la conversación. Esto genera este cambio cultural que significa un reemplazo, en definitiva, de hombres por mujeres en un porcentaje relevante. Hay metas ambiciosas, vamos a ver en algunas compañías mineras, evidentemente genera muchas tensiones y no facilitan el proceso. Puede tomar usted muy buenas decisiones en la cúpula, pero para que éstas bajen hasta las tomas de decisiones finales, para que éstas cambien el diálogo, la forma de comunicarse y la conversación al interior de las compañías mineras, el tema es complicado. La presencia de mujeres, solo háganse una idea, la presencia de una mujer en un yacimiento minero era señal de mala suerte, era un signo de mala suerte. No podían entrar a las minas subterráneas. A las minas subterráneas ni siquiera podían entrar. Entonces ahora usted le va a decir a los viejos se le dice a los hombres que trabajan en la minería, a los viejos le va a decir, compañero, vamos a meter la mitad mujeres. Y dice, pero esa sí que es mala pata, porque el 50% de mujeres, digamos. O sea, entonces, y esto de que es algo que te condiciona culturalmente de manera mucho más profunda en tu toma de decisiones del día a día, digamos. Entonces hay un intento original por ir incorporando mujeres en el proceso, que es un poco, oye, bueno, metamos en algunos temas administrativos, que haya, ya todas las secretarias tengan que ser mujeres. No, pero, oiga, ¿sabe qué? Lo que queremos es operadores mujeres. Operadores mujeres. No te hace la vida fácil la del anterior del tema. Este cambio es profundo. Entonces, el argumentario tiene que ser muy sólido, la discusión tiene que ser muy sólida. Y por eso es muy importante levantar datos como vamos a ver. Existen algunos temas a tener en consideración y que hemos tenido en consideración en el análisis que se hace en el sector minero. En primer lugar, la escasez
de trabajadoras especializadas en algunas áreas, no en todas las áreas. ¿Y esto por qué? Porque hasta hace 4 o 5 años, cuando usted iba a una facultad de ingeniería y decía cuántas mujeres están estudiando ingeniería en mina, era un porcentaje ínfimo, digamos. Cuando uno iba a cursos de formación técnica y decía cuántas mujeres están estudiando para ser operadores de maquinaria pesada, el porcentaje hace 5 años era prácticamente inexistente. ¿Cuántas están en equipos móviles, en mantenedora? No, si ese es un trabajo para hombres, digamos. Y son muy buenos los ejemplos que se daban, desde la forma en que usted cita o llama, a dónde llama o cómo llama. Por ejemplo, una de las cosas que se sugería por la Comisión Nacional de Productividad, que hizo un estudio sobre la incorporación de mujeres al mundo laboral, decía, ¿qué pasaría, qué pasa si usted en el aviso dice, oiga, necesitamos 10 operadores, operadoras de equipos móviles para la minería, o dijera, se necesitan mujeres para el operador de equipos móviles, porque usted quiere incorporar más mujeres? En el primer caso se presentan 10, en el segundo se presentan 30. Es decir, hay muchas mujeres que dicen, oye, mira, no, esta cuestión se lo van a asignar a un hombre, yo no tengo nada que ir a hacer ahí. Entonces, creo que el mercado laboral, esto ha ido cambiando. Hoy día vemos que ya hay muchas más mujeres que se han ido incorporando y se han ido atreviendo para que se vayan a incorporar. Ahora, Chile tiene, y esto también se señalaba, una segregación ocupacional. El 70% de las mujeres está en los sectores de salud y enseñanza. Es decir, está bien, el sector minero es un sector que tenía un sesgo masculino, no cabe ninguna duda, es una industria tremendamente masculinizada, pero tampoco ha habido muchas mujeres que han estado interesadas. Es una moneda que tiene dos caras. Hay que ver qué movemos de este lado de la puerta para que el otro lado de la puerta también se mueva. Pero como decimos, como hemos tratado de decir el último tiempo, nosotros estamos tratando, la industria está tratando de que la puerta sea mucho más abatible y fácil de abrir para las mujeres, pero es necesario que las mujeres la empujen un poco también. Es decir, es muy difícil salir a los caminos a recogerla y a convencerla. Hay que hacer una serie de políticas que también las involucren y las lleven a tomar la decisión de participar en el sector. Es importante, por lo tanto, hacer un llamado a que las mujeres vean en la minería como una posibilidad de desarrollo profesional. Existen muchos estereotipos, no, el turno 7x7, el 4x3, yo no me puedo ir de la casa, ¿quién va a mantener la casa? ¿Quién la ordena? ¿Yo qué voy a hacer sola en un campamento? ¿Cuántas vivimos en un campamento? Miren el otro cara de la moneda, cuando los hombres dicen, oye, nosotros somos 2.500 en un campamento y llegan 50 mujeres, antes no había mujeres. Todo lo que puede imaginarlo, lo que existe detrás de todo eso, no es fácil. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en concreto en la gran minería? Lo que he tratado de decir ahora es, miren señores, aquí hay un compromiso que tiene un trasfondo trascendental, que va incluso del respeto a los derechos humanos. Este es un muy buen negocio. Los estudios hechos incluso por la CEPAL, las Naciones Unidas, demuestran que la incorporación de mujeres, la agregación de diversidad en los equipos de trabajo genera mayor productividad. La industria minera tiene unos desafíos de productividad tremendos. Y por lo tanto creo que aquí existe un espacio de ganar-ganar. Nosotros creemos que hay un tema de justicia evidente en el cual nos tenemos que comprometer. La participación de la mujer en el sector minero evolucionó del 7,5 al 7,9 en general. En los cargos, lo que sí es más importante que en cargos de mayor responsabilidad, este crecimiento ha sido mayor. En el último tiempo, además, hemos visto que la contratación de mujeres supera el valor global de participación, es decir, ya se está contratando más mujeres que el porcentaje que representan dentro de la dotación total. Es decir, esto se está moviendo lentamente, pero se está moviendo hacia el lado correcto. Y además se están dando algunas situaciones que son tremendamente positivas, y es que se ve que en condiciones iguales de cargo la formación de las mujeres es mayor que la de los hombres. Las mujeres están haciendo un tremendo esfuerzo para demostrar que están muy bien capacitadas para asumir determinadas responsabilidades dentro de la industria. ¿Qué es lo que ocurría? Oye, necesitamos a alguien que se venga a ser de supervisora de un área determinada. Mira, no tiene experiencia, nunca hacía. Sí, efectivamente, no había mujeres que llegaran a esos cargos. Y las mujeres han comenzado a hacer la pega y de buena manera. Nosotros tuvimos un taller a principio de año que viene a ser una de las últimas etapas de la implementación de una serie de políticas que voy a resumir brevemente, en que las compañías mineras dijeron, a ver, pongamos en común qué estamos haciendo nosotros y qué miramos con buenos ojos que nos gustaría que hicieran nuestros proveedores, nuestros socios en el desarrollo de la actividad. Es decir, queremos que este estándar que nosotros nos queremos imponer también sea un estándar que cumplan quienes trabajan en torno a nosotros.
Lo primero era conocer esas políticas, iniciativas, medidas impulsadas de la empresa, ponerlas en común. Aquí la industria minera tiene un problema genético grave, digamos que cada uno intenta resolver sus problemas por sí solo. Son bastante autistas. Yo tengo mi puerto, yo tengo mi desaladora, yo tengo mi generadora. Entonces, tienen poca habilidades blandas para compartir experiencias. Yo le digo, la revolución que hemos hecho en los últimos 5 años en temas de formación y capacitación, en compartir esta política, lo que estamos haciendo ahora en derechos humanos, lo que hemos compartido en plataformas de recursos hídricos, en transparencia en el consumo de agua, etcétera, son pasos gigantes que está dando la industria para compartir experiencias y crear riqueza entre todas ellas. Y aquí hemos decidido y estamos súper conscientes de que es bueno conocer qué es lo que hacen todos y poner en común ese acervo, sistematizar esas buenas prácticas y definir las bases de una estrategia sectorial que contemple líneas de acción. Lo primero, y en esto ayuda mucho lo que exponía Mariana, es saber cómo está la empresa, qué entiende por diversidad. Cuando a usted le hablan de diversidad al interior de una compañía, ¿de qué cree que le están hablando? ¿Por qué cree que le están hablando? ¿Por qué ahora el supervisor se me volvió loco, el gerente, y me quiere hablar de diversidad? ¿A cuento de qué? ¿Por qué? Esto es muy importante, porque esto define muy bien las características de cultura interna. Saber a qué te vas a enfrentar cuando le vas a poner un tema que no ha estado en tu hoja de ruta históricamente como compañía. ¿Estamos adaptados para el cambio? ¿En qué nos debemos enfocar el trabajo en equipo? Muy importante, de alguna manera, cuando sabemos cuál es el ambiente cultural en el que estamos, identificamos cuáles son nuestros problemas, cuáles son esos sesgos, etcétera, podemos de verdad tener un plan estratégico. Si no, aplicamos fórmulas que no necesariamente se aplican a mi compañía, a mi industria, a mi forma de... La existencia de canales abiertos y conversaciones abiertas en prácticamente todas las compañías. Todos tienen canales. Hay, en materia de seguridad existe hoy día en las compañías mineras una política que se llama la tarjeta verde. Cuando usted entiende, y esto fue a propósito de unas últimas reformas laborales, entiende que las condiciones de seguridad que usted está teniendo en la compañía pueden o ponen en riesgo su vida, porque le han ordenado, el supervisor de turno le ordenó hacer una lecera o algo que no estaba muy programado, usted como trabajador puede sacar una tarjeta verde y dice, ¿sabe qué? Esto yo no lo hago porque me pone en riesgo la vida. Y se paraliza y tiene el derecho a no hacerlo. Bueno, en este tema debiera existir una tarjeta verde también. Es decir, probablemente para no mostrarla en público, pero sí en una conversación posterior decir, oye, ¿sabéis qué? Esta práctica, esta política, esta forma de decidir, este tono de conversación no va más, no sirve, no funciona. Y yo creo que esto requiere, las empresas han definido que tiene que haber un procedimiento, ¿de acuerdo? Esto no es, oye, como se te ocurra, mañana en la mañana tomemos un cafecito, yo te cuento en Starbucks, no. Esto tiene un procedimiento y ese procedimiento no necesariamente deriva en una sanción, deriva en una oportunidad de cambio, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber en todo esto no solo un conocimiento de qué es lo que tiene cada una de las compañías, cómo tiene que salir de ahí, hacia dónde tiene que moverse, por qué tiene que moverse, la difusión de por qué estamos en esto. Y luego el establecimiento de metas, de altas metas que permitan medirnos en qué estamos y cómo nos movemos de un estadio a otro. No se trata simplemente de que haya más mujeres en la organización. A propósito de la última feria de Expomín hubo un gran debate porque en la foto inaugural no había ninguna mujer en la foto. Dice, bueno, da la mala coincidencia, puede ser que el presidente de la SONAMI, el presidente del Consejo Minero, el presidente de la FISA y el presidente de Antofagasta Mineral eran hombres, somos hombres. Y por lo tanto, no había mujeres y el mundo de la organización de mujeres estaba muy molesta porque no salía en la foto. Eso es un detalle, digamos. Podrían los organizadores, nosotros no somos organizadores, podrían haber subido mujeres arriba de la foto y se habrían quedado contentas. Lo importante es si existen políticas, prácticas, conductas que sean discriminatorias, que no respeten y que no contribuyan a la igualdad de género que estamos hablando. Ese enfoque de fondo en el cual nos tenemos que enfocar en el corto plazo. En general, las compañías mineras han hecho un diagnóstico, luego de ese diagnóstico han puesto metas, luego de establecer metas, y esto coincide con lo que señalaba Tomás que estaban haciendo aquí, existen comités, áreas, gerencias, especialmente responsables de supervisar y seguir qué está ocurriendo en cada una de las decisiones que hemos tomado. Esto
no puede quedar simplemente a que alguien lo va a mirar más adelante. Esto forma parte de los KPI, de las cosas que se miden, porque si no se miden, no se mueven, no crecen y no cambian. Y hay que, en ese proceso de cambio, hay que dedicarse fundamentalmente a la transformación del lenguaje, que no se trata, tal como decía, de hablar de todes, y porque la verdad que eso es más bien irnos a la lecera, digamos, y salirnos del tema de fondo. Hay un tema de adaptación física, no cabe ninguna duda que determinadas instalaciones como los baños, que era una cuestión básica, los uniformes, cuando se empezaron a incorporar mujeres a la minería, las mujeres ocupaban los overoles de los hombres, digamos, y nadie se había puesto a pensar que necesitaban un diseño un poquito distinto, y además los hombres le diseñaban, en vez de preguntar a la mujer con qué estaría más cómodo trabajando en un yacimiento minero. La adaptación, por ejemplo, todo lo que fue la sala cuna, toda la ley sobre pre y postnatal aprobada hace algunos años es tremendamente discriminatoria. Le dan un año antes, un año después, varios meses antes, varios años después, un año en total. Solo las mujeres, los hombres tienen un postnatal que es mucho más chiquitito, y entonces eso hacía parte de saque, digamos, de partida con una ley que es tremendamente discriminatoria. La actualización de las cartas de valores con compromiso de diversidad e inclusión. Todas las compañías mineras que están en esto lo han realizado. Y buscar medidas de flexibilidad laboral o de jornadas laborales adaptadas. No obstante que la última reforma laboral caminó un poquito en sentido contrario, esto es bien importante. Si efectivamente existe algunas realidades que impiden a que algunas mujeres se involucren, u hombres se involucren porque tienen que asumir roles al interior de la familia, lo que, en vez de paralizarse frente a esto y decir, mira, no te contrato y que lo haga tu mujer, digamos, lo que hay que hacer es buscar cómo adaptas tu régimen de trabajo para que puedas solucionar ese problema. Y en eso se requiere un poco de creatividad y poquita legislación, porque si nos vamos a meter al Congreso, quizá con qué vamos a salir, digamos. Pero se requiere buena voluntad y en general uno se encuentra con que hay buenas soluciones para ir avanzando en este tema. Los cambios en su declaración de valores, los cambios en su conducta, la forma de hacer seguimiento, es muy importante tener al menos estos tres elementos, o lo tienen las compañeras. Primero, la ruta de desarrollo para los trabajadores. Es decir, cuando usted entra a esta compañía a trabajar, como mujer entra a trabajar al sector minero, estas son sus rutas de desarrollo, que no son muy distintas a las de los hombres, pero hay que mostrarle hacia dónde se puede mover, cómo puede crecer. Usted no entra para quedarse aquí, yo voy a poner un check, tengo una operadora más. Yo creo que usted de operadora pase a hacer y a tener otros cargos dentro de la organización. La capacitación continua para generar crecimiento y desarrollo en la carrera también es bien importante, y hay que focalizarlo de manera especial en aquellas que teóricamente no tienen tanta formación y capacitación para asumir algunas responsabilidades mayores. Y programas de mentoría orientadas al talento femenino. En esto Comunidad Mujer hace un trabajo tremendo. También es bien importante que las propias compañías mineras se abran a prácticas de ese tipo. Conclusiones. Esto es un desafío del país tremendamente profundo que tiene que ver con respeto a los derechos humanos. Así es fácil y por lo tanto poca broma con el tema. Es bien en serio y lo tenemos que tomar bien en serio, y el sector minero lo está tomando bien en serio porque sabe que está bastante al debe en términos de porcentaje, pero no estamos al debe en términos de proactividad para caminar. Hay que darle un sentido al cambio, y ese sentido está muy vinculado con lo que acabo de señalar. Repito, hasta el cansancio, esto no es simplemente porque es políticamente correcto o para no salir movido en la foto. Esto tiene un sentido profundo de justicia, de respeto a los derechos humanos y de oportunidad de negocio que estamos perdiendo porque nos estamos forrando la posibilidad de trabajar con otra mitad o más del mejor talento de este país. Los cambios deben ser liderados por todas las áreas de la empresa. Esto no es solo una decisión que toma el presidente o el directorio, no es simple o el convencimiento del gerente general. Es algo que tiene que bajar en cascada, y no solo bajar en cascada, sino que ser medido de manera sistemática para que tenga algún movimiento. Cuando señalamos que hay que tener en cuenta las características de la industria, es que si este es un cambio cultural complejo en el país, lo es doblemente complejo en la industria minera, donde el rol de los líderes es muy importante. Cuando tú cortas de raíz determinadas prácticas, la organización se comienza, cuando los líderes cortan, la organización sola se comienza a ordenar.
Hay que atraer más mujeres a la industria, estamos enfocados en el tema de formación sin lugar a dudas. Y yo creo que es muy importante decir que así como la industria minera se ha venido preocupando hace muchos años por quiénes y cuáles son las prácticas laborales en sus proveedores, desde cuando uno se remonta hace una década, te empezaste a preocupar porque antes no te había preocupado, o hace más de una década, en que pagaran las imposiciones, las leyes sociales. Antes, bueno, ya no era mi problema, hoy día es mi problema. De hecho, hubo una reforma laboral para hacerte solidariamente responsable por el pago de aquello. Bueno, hoy día en el tema del cobre verde, por así decirlo, empieza a existir una huella, una trazabilidad de, bueno, ¿y qué tipo de energía estás utilizando tú para producir tu cobre? ¿Cuál es tu nivel de contaminación? ¿Qué impacto ambiental empiezas a tener? Bueno, también comienza a haber un cierto movimiento que dice, bueno, ¿y cuáles son las políticas de inclusión, de género, también en tus proveedores? Es decir, tú no puedes colgarte medallas o subir tu estándar de funcionamiento a un determinado nivel y en paralelo las personas que trabajan para ti, que te prestan servicio, no tienen el mismo estándar. Esto, más temprano que tarde, va a significar una discriminación positiva. Es decir, aquel que hace la tarea bien va a tener más posibilidades de ser contratado por la industria minera que aquel que no hace la tarea o la hace mal. Y yo creo que esto es un buen incentivo porque está por la relevancia que tiene la industria. Muchas gracias.